A veces la ansiedad no llega con ruido, llega en silencio. Te despiertas cansado, con el pecho apretado, pensando en lo que podría salir mal mañana, y aunque oras, aunque crees, esa inquietud sigue ahí. Pero, ¿y si te dijera que Jesús habló directamente de eso? No como un consejo superficial, sino como una instrucción profunda que puede cambiar la forma en que enfrentas cada preocupación. La mayoría conoce sus palabras, pero pocos las aplican como Él enseñó. Hoy vamos a descubrir lo que realmente dijo sobre vencer la ansiedad y por qué, si lo entiendes correctamente, tu forma de vivir nunca volverá a ser la misma. Hay algo que Jesús dijo hace más de 2000 años que, si lo entendieras de verdad hoy, cambiaría completamente la manera en que enfrentas tus noches sin dormir, tus pensamientos que no se detienen y ese peso que cargas en el pecho sin poder explicarlo. Existe una pregunta que muchos creyentes llevan en el corazón, aunque no siempre se atrevan a pronunciarla en voz alta. ¿Por qué, si tengo fe, sigo sintiendo esta angustia que me roba la paz? Es una pregunta honesta, es una pregunta valiente, y merece una respuesta igual de honesta y valiente, una respuesta que no venga de la filosofía humana, sino directamente de la boca del Hijo de Dios. Charles Spurgeon, aquel predicador del siglo XIX conocido como el príncipe de los predicadores, entendió esta tensión profunda entre la fe y la ansiedad mejor que casi nadie. Él mismo luchó con periodos oscuros de abatimiento, con el peso de la tristeza y con el agotamiento del alma. Y fue precisamente en medio de esas batallas internas que aprendió a escuchar, con más atención que nunca, las palabras de Jesús. Spurgeon solía decir que la Biblia no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad, sino para dirigir nuestros pasos. Y cuando se trata de la ansiedad, Jesús no habló de manera vaga ni filosófica. Él habló con la autoridad de quien conoce cada fibra del alma humana, porque fue Él mismo quien la formó. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, encontramos uno de los discursos más tiernos y más poderosos que Jesús jamás pronunció. En medio del Sermón del Monte, rodeado de personas comunes, de pescadores y agricultores, de madres y de ancianos, de corazones cargados con el peso de la vida cotidiana, Jesús abre su corazón y dice algo que sacude los cimientos del alma ansiosa. Él dice: «Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa?» Estas palabras no son el consejo despreocupado de alguien que nunca sufrió. Son la instrucción del Hijo de Dios, que vino al mundo envuelto en carne humana y conoció el hambre, el cansancio, la traición y el dolor más profundo que cualquier ser humano pueda imaginar. Lo que Jesús está haciendo aquí no es minimizar tus preocupaciones. Él sabe que son reales. Las facturas son reales. La enfermedad de un ser querido es completamente real. La incertidumbre sobre el futuro, sobre el trabajo, sobre los hijos, sobre la salud, todo eso es real. Pero Jesús está dirigiendo nuestra mirada hacia algo más alto, hacia una realidad que supera todo lo que los ojos pueden ver y que la mente ansiosa muchas veces olvida cuando está atrapada en la espiral del miedo y de la duda. La ansiedad, en su raíz más profunda, no es simplemente una reacción nerviosa ni una debilidad de carácter. Es una crisis espiritual. Surge cuando los ojos del alma dejan de estar puestos en el Padre y comienzan a fijarse únicamente en los problemas que rodean la vida. Es cuando el corazón empieza a creer, aunque sea sin darse cuenta, que está solo frente a la tormenta. Y eso es exactamente lo que Jesús viene a corregir en este pasaje tan extraordinario y tan lleno de gracia. Spurgeon escribió que confiar en Dios en la oscuridad es la marca del verdadero creyente. Esa confianza no es pasividad ni ingenuidad, no es cerrar los ojos ante los problemas y fingir que no existen. Es una decisión profunda, activa y valiente de reconocer que hay un Padre Celestial que ve, que provee y que sostiene, incluso cuando todo lo que tú puedes ver a tu alrededor es sombra, confusión y silencio. Jesús continúa en ese mismo pasaje señalando las aves del cielo. Imagina esa escena. El maestro,
De pie sobre una colina, levanta la vista hacia el cielo y señala a esas pequeñas criaturas que vuelan sin graneros, sin reservas, sin planes de contingencia. Y dice: miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más valiosos que ellas? Esta imagen es tan sencilla que podría parecernos demasiado simple, pero es precisamente en esa sencillez donde reside su profundidad. Dios alimenta a los gorriones, y tú, que fuiste creado a su imagen, redimido con la sangre de su Hijo, llamado heredero de su reino, ¿crees realmente que Él te olvidará? ¿Puedes sostener esa creencia con honestidad ante su presencia? Porque si Él cuida de lo pequeño, cuanto más cuidará de ti, que eres su Hijo amado. La Escritura también nos habla en Filipenses 4, versículos 6 y 7, con una claridad que no deja espacio para la duda. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no es la ausencia de problemas. Es una presencia tan real, tan palpable, tan poderosa, que guarda el corazón incluso cuando el mundo a su alrededor se tambalea. Hoy, a lo largo de este video, vamos a caminar juntos por las enseñanzas de Jesús sobre este tema que toca a tantos de nosotros en lo más íntimo. Vamos a descubrir no solo lo que Él dijo, sino por qué lo dijo, cómo lo dijo y, sobre todo, cómo esas palabras pueden transformar profundamente nuestra manera de vivir, de respirar y de creer cada día. Si hoy tu corazón está cansado, si las preocupaciones te han robado el sueño, si la paz parece algo inalcanzable, este es el lugar correcto. Y si este tipo de enseñanza ha tocado tu alma, te invito a suscribirte a nuestro canal, porque aquí encontrarás mensajes que nutren el espíritu semana tras semana. Además, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace para conocer nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, un camino práctico y espiritual que muchos hermanos ya han recorrido con frutos maravillosos en su vida devocional. Si sientes que tu relación con Dios necesita ser renovada, ese recurso fue hecho pensando en ti. Quédate, porque lo que viene a continuación puede ser exactamente la palabra que tu alma ha estado esperando sin saberlo. Cada parte de este video fue preparada con el único propósito de llevar tu corazón de vuelta a ese lugar de quietud y de confianza que solo Jesús puede ofrecer. Un lugar donde la ansiedad no tiene la última palabra, porque Él ya la tuvo. Cuando Jesús señaló las aves del cielo y los lirios del campo, no estaba dando una clase de botánica ni de ornitología. Estaba abriendo una ventana hacia el corazón del Padre. Estaba diciendo, con la ternura de quien conoce cada uno de nuestros nombres: mira lo que Él hace por lo que no tiene alma. Ahora imagina lo que hará por ti, que llevas su imagen grabada en lo más profundo de tu ser. Hay algo en esa imagen de los lirios que merece ser contemplada con calma. Jesús dice en Mateo 6, versículo 29, «Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos». Salomón fue el rey más rico que Israel jamás conoció. Sus vestiduras eran de una magnificencia que los ojos humanos difícilmente podían sostener. Y aún así, una flor silvestre, una flor que nadie plantó, que nadie riega con intención y que mañana será echada al fuego, lleva una gloria que supera toda riqueza humana. ¿Y tú crees que Dios se olvidará de vestirte a ti? A ti, que eres su hijo, que llevas su espíritu, que fuiste comprado a un precio que ningún tesoro del mundo podría pagar. Jesús está confrontando con amor la lógica del miedo. Está diciendo que el problema de la ansiedad no es la magnitud de los problemas, sino la pequeñez con la que vemos a Dios cuando estamos en medio de ellos. Existe un patrón que Jesús identifica con una claridad que corta como espada. En Mateo 6, versículo 32, Él dice: «Los paganos andan tras todas estas cosas, los que no conocen al Padre, los que no tienen acceso a su trono de gracia, los que viven sin la esperanza del Evangelio. Esos tienen razón para agitarse, tienen razón para correr de un lado al otro buscando seguridad,
porque no tienen un Padre que los vea y que los conozca, pero tú no eres como ellos. Esa es la diferencia que Jesús está trazando con sus propias palabras. Tú tienes acceso a algo que el mundo no puede comprar ni fabricar, la atención plena de un Padre omnisciente que sabe lo que necesitas antes de que tú mismo lo sepas. Él dice exactamente eso en el versículo 32. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan todas estas cosas. Esa frase tan breve, tan aparentemente sencilla, contiene una de las verdades más liberadoras que el alma humana puede recibir. Tu Padre sabe. No es que tal vez sepa, no es que lo descubrirá más adelante. Él ya sabe. Ahora mismo, mientras lees esto, mientras el corazón late con algún peso que te has llevado al acostarte por semanas, tu Padre Celestial ya tiene conocimiento pleno de cada detalle de tu situación y ya está actuando a favor tuyo, de maneras que tus ojos aún no pueden ver. Esto transforma por completo la manera en que oramos. Muchas personas oran como si tuvieran que convencer a Dios, como si la insistencia fuera lo que finalmente lo persuade de actuar. Pero Jesús nos enseña aquí que la oración no es un mecanismo para informar a un Dios distraído. Es el acto de un hijo que se recuesta en el corazón de su padre, que trae su necesidad no para negociar, sino para confiar. En Lucas 12, versículo 7, Jesús añade otra capa de ternura a esta enseñanza cuando dice: «Aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones». ¿Puedes detenerte en esa imagen un momento? Los cabellos de tu cabeza están contados, no aproximados, no estimados, contados, uno por uno, con la atención de quien no pierde nada de vista. Esto no es poesía religiosa, es una declaración sobre la naturaleza de Dios. Es la revelación de un Padre cuyo amor no es general ni abstracto, sino específico, personal y detallado hasta el extremo. Un amor que conoce tu nombre, conoce tu historia, conoce el miedo exacto que sientes en este momento y no se aparta de ti por ello. La ansiedad prospera en la oscuridad de la distancia. Crece cuando creemos que estamos lejos de los ojos de Dios, que somos demasiado pequeños para merecer su atención, que nuestros problemas son demasiado ordinarios para llegar a sus oídos. Pero Jesús viene a desmantelar esa mentira con una precisión quirúrgica. Cada uno de sus ejemplos, las aves, los lirios, los cabellos contados, apunta hacia la misma verdad central. No estás solo, no estás olvidado y no estás fuera del alcance de su amor. El salmista lo comprendió y lo expresó de una manera que sigue resonando a través de los siglos. En el Salmo 34, versículo 18, leemos estas palabras que son como agua para el alma sedienta. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. No dice que el Señor estará cerca algún día, dice que está cerca, presente, ahora mismo, en este momento preciso en que el peso se siente más real que la promesa. La cercanía de Dios no depende del estado de nuestras emociones, no depende de si sentimos su presencia o no, depende de su carácter inmutable, de su fidelidad que no varía como las sombras que cambian con el movimiento del sol. Y cuando esta verdad pasa de ser una doctrina que conocemos con la mente, a convertirse en una convicción que habita en el corazón, algo comienza a cambiar en la manera en que miramos nuestras circunstancias. Seguiremos explorando exactamente cómo Jesús nos guía hacia esa transformación interior, esa que no depende de que los problemas desaparezcan, sino de que los ojos del alma aprendan a ver con la claridad del Evangelio. Porque vencer la ansiedad no es un acto de voluntad humana que se logra a base de esfuerzo propio. Es el resultado natural de una mirada renovada, de un corazón que ha sido alcanzado por la gracia y que ha aprendido, aunque sea de a poco, a descansar en las promesas de aquel que nunca ha fallado a ninguno de los suyos. Cada promesa bíblica es un ancla, y el alma que se aferra a esas anclas no es arrastrada por la tormenta, aunque la tormenta arrecie con toda su fuerza. Esta es la invitación que Jesús extiende con cada una de sus palabras. No que te esfuerces más, sino que confíes más profundamente. No que corras más rápido, sino que te detengas lo suficiente como para escuchar la voz del Padre que te dice, hoy y siempre, que está aquí, que te ve y que nunca soltará tu mano. Hay una palabra en el idioma griego del Nuevo Testamento
que Jesús usa cuando habla de la ansiedad y que vale la pena contemplar con detenimiento. La palabra es merimnao y significa literalmente dividirse, partirse en dos, estar tironeado en direcciones opuestas. Es exactamente la imagen que describe lo que siente quien vive en la ansiedad constante, un corazón dividido entre la fe que profesa y el miedo que experimenta, entre lo que sabe con la mente y lo que siente en las entrañas. Jesús usa esta palabra con precisión. No está describiendo la previsión responsable ni la planificación prudente. Está describiendo esa angustia paralizante, ese estado de alarma permanente que consume las fuerzas del alma y le roba al corazón la capacidad de estar presente en el momento que Dios le está dando. Porque la ansiedad, cuando se convierte en un estado habitual, no solo nos roba la paz, nos roba el presente. Piensa en esto por un instante. La persona dominada por la ansiedad rara vez vive en el hoy. Vive en el mañana que todavía no llegó, en el problema que quizás nunca ocurra, en el escenario catastrófico que construyó en su mente con una arquitectura tan detallada que parece completamente real. Y mientras habita ese mañana imaginario cargado de sombras, el hoy con toda su gracia y con todos sus dones pasa de largo sin ser vivido, sin ser disfrutado, sin ser recibido como el regalo que es. Jesús lo dice con una claridad que desarma en Mateo 6, versículo 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Esta instrucción no es un llamado a la irresponsabilidad, es una invitación a vivir con los pies plantados en la gracia de hoy. Es el recordatorio de que la misericordia de Dios no viene en grandes cantidades acumuladas para años futuros. Viene fresca cada mañana, exactamente en la medida que el día presente necesita. Las Lamentaciones de Jeremías, uno de los libros más oscuros de toda la Escritura, escritas desde el fondo de la devastación y del dolor, contienen, sin embargo, una de las declaraciones más luminosas que el pueblo de Dios ha recibido. En el capítulo 3, versículos 22 y 23, Jeremías escribe en medio de las ruinas: «El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad». Si en medio de las ruinas de Jerusalén fue posible contemplar esa verdad, ¿cuánto más debería ser posible para nosotros contemplarla hoy, desde donde estamos? La gracia de Dios tiene una arquitectura completamente diferente a la de nuestra ansiedad. La ansiedad acumula, proyecta, multiplica y catastrofiza. La gracia de Dios llega justa, precisa, suficiente y renovada para cada nuevo amanecer. No sobra para acumular y no falta cuando más se necesita, como el maná en el desierto que Dios proveyó para los hijos de Israel día a día, sin excesos que pudieran guardarse con angustia para el futuro y sin escasez que dejara al pueblo sin sustento. Cada día, su porción exacta. Esta verdad tiene una implicación práctica que vale la pena nombrar con honestidad. Muchas de las batallas que peleamos en nuestra mente nunca ocurrirán en la realidad. Los estudios del comportamiento humano coinciden en señalar que la gran mayoría de las cosas que tememos nunca llegan a suceder. Y las pocas que sí ocurren, en casi todos los casos, no son tan devastadoras como la mente ansiosa las imaginó. La ansiedad es una mentira que se disfraza de prudencia. Se presenta como si estuviera protegiéndonos, cuando en realidad nos está paralizando. Jesús, que conoce el corazón humano más profundamente que cualquier psicólogo o filósofo, va directo al núcleo del problema. No nos dice simplemente que dejemos de preocuparnos, como si fuera una cuestión de simple voluntad. Nos da la razón por la cual es posible dejar de preocuparnos, porque hay un Padre que ya se ocupa. La paz no surge del vacío, surge de una confianza que tiene fundamento, que tiene nombre, que tiene rostro. Y ese rostro es el de aquel que dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». En Juan 14, versículo 1, encontramos a Jesús en uno de los momentos más tensos de toda su vida terrena. Pocas horas antes de su arresto, mirando a sus discípulos llenos de angustia y diciéndoles: «No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí». No es un mandato frío, es una apelación del corazón de un maestro que entiende el miedo de sus amigos y que, en lugar de ignorarlo,
los invita a anclarlo en algo más sólido que sus circunstancias, en la persona misma de Dios. Ese es el fundamento que Jesús propone para vencer la ansiedad, no una técnica, no un método de respiración, no una lista de pasos, sino una relación, una confianza, un vínculo vivo con el Padre que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando el corazón está verdaderamente enraizado en esa relación, la ansiedad no desaparece de golpe, pero pierde su dominio. Ya no dicta las decisiones, ya no define la identidad, ya no tiene la última palabra, porque hay algo más grande que el miedo habitando en ese corazón. Hay una fe que, aunque a veces tiemble, no cede. Hay una esperanza que, aunque a veces no vea el camino, sabe en quién confió. Que hay un amor que, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 38, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las alturas, ni las profundidades, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos de ese amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la roca sobre la que Jesús nos invita a pararnos, no la roca de nuestras circunstancias favorables, que cambian, no la roca de nuestras emociones, que fluctúan, sino la roca de su carácter inmutable, de su amor sin fin y de su fidelidad que no conoce excepción. Y cuando aprendemos a pararnos ahí, cuando el corazón elige esa roca una y otra vez, especialmente en los días en que todo lo demás tiembla, algo comienza a ocurrir que ninguna palabra humana puede describir del todo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la quietud que no depende del silencio exterior, sino de la presencia interior de aquel que calma las tormentas con una sola palabra. Una paz que el mundo no puede dar ni arrebatar, porque su origen no está en este mundo, sino en el corazón mismo de Dios. Existe un momento en los evangelios que pocas veces es relacionado con la enseñanza de Jesús sobre la ansiedad, pero que la ilumina con una luz que no se encuentra en ningún otro lugar. Es el momento en que Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní, pocas horas antes de su crucifixión. Está solo, sus discípulos duermen, y él, el Hijo de Dios hecho carne, cae rostro en tierra y ora: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Mateo 26, versículo 39. Detente aquí por un instante. Esto no es una escena menor. Esto es el Hijo eterno de Dios, enfrentando la angustia más profunda que ser humano alguno ha experimentado jamás. Lucas, el médico, nos dice en su Evangelio, capítulo 22, versículo 44, que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los médicos reconocen este fenómeno como hematidrosis, una condición que puede ocurrir bajo estrés extremo, cuando los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen. Jesús no solo habló de la ansiedad, Jesús la vivió en sus formas más extremas. Y lo que hizo en medio de ella no fue suprimirla ni fingir que no existía, fue orar, fue llevar con honestidad completa el peso de ese momento al único lugar donde el peso puede ser verdaderamente sostenido, la presencia del Padre. Esa escena en Getsemaní es mucho más que un relato histórico. Es el modelo más perfecto que existe de cómo atravesar la angustia sin ser destruido por ella. Hay algo extraordinariamente humano en esa oración. Si es posible, que pase de mí esta copa. Jesús no comienza con resignación religiosa, comienza con honestidad, con el deseo genuino de que el sufrimiento no llegue. Y en esa honestidad hay una lección que muchos creyentes necesitan escuchar con urgencia: llevarle al Padre exactamente lo que sientes, sin adornar, sin disimular, sin pretender una espiritualidad que no estás experimentando en ese momento. Eso no es falta de fe, eso es fe auténtica. El Salmo 22 comienza con palabras que Jesús mismo recitaría desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta no es la voz de alguien que perdió la fe. Es la voz de alguien cuya fe es lo suficientemente profunda y lo suficientemente honesta como para presentarse ante Dios con el peso entero de su dolor, sin filtros y sin pretensiones. Y el mismo salmo que comienza en ese grito termina en adoración, termina en confianza, termina en la declaración de que Dios no despreció ni tuvo en poco la aflicción del afligido. Pero regresemos a Getsemaní.
Porque después de esa primera oración tan humana, tan honesta, tan visceral, Jesús añade algo que lo cambia todo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esas palabras no son la rendición de alguien derrotado. Son la entrega de alguien que confía absolutamente en la sabiduría y en el amor del Padre, aunque en ese momento no pueda ver ni entender el propósito completo de lo que está a punto de vivir. Esa es la segunda dimensión de la oración que vence la ansiedad. No es solo honestidad, que es el primer paso indispensable, es también entrega. Es llegarle al Padre con la necesidad real y al mismo tiempo abrir las manos para recibir lo que Él, en su sabiduría infinita y en su amor perfecto, determine que es mejor para nosotros. No porque no importe lo que sentimos, sino porque confiamos en que Él ve más lejos de lo que nuestros ojos pueden alcanzar. Proverbios 3, versículos 5 y 6, lo expresa con una economía de palabras que contiene una profundidad oceánica. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. El problema de la ansiedad en muchos casos es que queremos entender antes de confiar. Queremos ver el mapa completo antes de dar el primer paso. Queremos la garantía de que todo saldrá bien antes de soltar el control. Pero la fe, por su propia naturaleza, camina con las manos abiertas hacia lo que no puede ver del todo. No es irracionalidad, es la confianza que descansa en el carácter de Dios, que ha sido fiel una y otra vez a lo largo de toda la historia redentora. Cada vez que el pueblo de Dios estuvo al borde del abismo, su mano estuvo ahí. No siempre de la manera que esperaban, no siempre en el tiempo que pedían, pero siempre a tiempo, siempre suficiente, siempre perfectamente ajustada a la necesidad real. El apóstol Pedro, que conoció la ansiedad de primera mano, que la sintió cuando negó a Jesús 3 veces y quedó solo con el peso de esa traición, escribió desde esa experiencia transformada en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, palabras que se han convertido en bálsamo para millones de almas a lo largo de los siglos. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. El verbo que usa Pedro en el original griego es epirripsantes, que significa lanzar sobre, arrojar con fuerza, depositar de una vez. No es un proceso gradual de ceder la preocupación poco a poco. Es un acto deliberado, resuelto, de tomar ese peso y lanzarlo sobre los hombros del Padre, porque Él puede cargarlo, porque Él no se dobla bajo ese peso, porque sus hombros son capaces de sostener todo lo que tú no puedes, y porque, a diferencia de ti, Él nunca se cansa de cuidarte. Es su naturaleza, es su deleite, es el corazón del Padre que corre hacia el Hijo pródigo cuando aún está lejos, que siente compasión antes de que el Hijo llegue a pronunciar sus palabras de arrepentimiento. Esto es lo que Jesús nos está modelando en Getsemaní, y es lo que nos invita a imitar cada vez que la ansiedad golpea la puerta del corazón. Ve al Padre con honestidad, habla con Él desde el lugar real donde estás, y luego abre las manos y confía en que lo que Él tiene para ti es infinitamente mejor de lo que el miedo te ha hecho creer. Porque el Padre que sostuvo a Jesús en Getsemaní es el mismo Padre que te sostiene a ti hoy. No hay distancia entre el huerto donde Jesús oró con lágrimas y el lugar donde tú estás ahora mismo con tu propio peso. La misma gracia que lo fortaleció a Él para atravesar lo que estaba por venir está disponible para ti, en esta hora, en este momento, con exactamente la carga que llevas. Su gracia no se agotó en el Calvario, se multiplicó y fluye hacia ti con la misma abundancia y con el mismo amor con que fluyó hacia el Hijo amado en aquella noche oscura del alma. Hay una trampa sutil en la que muchos creyentes caen sin darse cuenta y que alimenta la ansiedad en lugar de debilitarla. Es la trampa de confundir la preocupación con la responsabilidad, de creer, en algún lugar del corazón, que si dejamos de preocuparnos, estaremos siendo negligentes, que la ansiedad es de alguna manera una señal de que nos importa lo suficiente, de que somos personas serias que toman la vida con el peso que merece. Esta confusión es más común de lo que parece y tiene raíces profundas en una comprensión incompleta de lo que significa confiar en Dios. Porque hay personas que, cuando se les habla de descansar en el Señor,
Escuchan una invitación a la pasividad. Escuchan que no deben planificar, que no deben actuar, que simplemente deben sentarse a esperar que todo caiga del cielo. Y eso no es lo que Jesús enseñó en ningún momento de su ministerio. Jesús mismo fue un hombre de acción. Planificó. Envió a sus discípulos de 2 en 2 con instrucciones precisas. Preparó la última cena con detalles que sus seguidores debían coordinar. Y al mismo tiempo, descansaba en el Padre con una confianza que sus discípulos observaban con asombro. No había contradicción entre esa acción diligente y esa paz profunda. Las dos coexistían en perfecta armonía, porque nacían de la misma fuente, una relación de total confianza con el Padre. La diferencia que Jesús traza no es entre hacer y no hacer. Es entre el corazón que actúa desde la fe y el corazón que actúa desde el miedo. El corazón ansioso actúa frenéticamente, intentando controlar cada variable, anticipando cada posible fracaso, gastando energías en escenarios que quizás nunca ocurran. El corazón que confía en Dios también actúa, también planifica, también trabaja con diligencia, pero lo hace desde un lugar de reposo interior, sabiendo que el resultado último no está en sus manos, sino en las manos del Padre. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3, lo expresa con una claridad que desarma cualquier confusión. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Nota bien la estructura de ese versículo. Hay proyectos, hay obras, hay planificación humana y al mismo tiempo hay una entrega consciente de todo eso a las manos de Dios. No es uno o lo otro, es los dos juntos, en el orden correcto. El problema surge cuando invertimos ese orden. Cuando primero nos aferramos con fuerza a nuestros planes, cuando los apretamos con tanta intensidad que los nudillos se ponen blancos, y solo cuando ya no podemos más, cuando el agotamiento nos vence, entonces recordamos orar. Pero Jesús nos invita a un orden completamente diferente. Primero la entrega, y desde esa entrega la acción libre y confiada de quien sabe que no trabaja solo. Existe también otra dimensión de la ansiedad que Jesús aborda con una profundidad que pocas veces es destacada, la dimensión del enfoque. En Mateo 6, versículo 33, encontramos el versículo que es quizás la clave maestra de todo este pasaje. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo no es simplemente una promesa de provisión material, es una reorientación radical de toda la vida interior. Buscar primero el reino de Dios significa poner a Dios en el centro de la existencia, no en los márgenes. Significa que la pregunta que organiza cada día no es ¿qué necesito?, sino ¿qué quiere Dios de mí hoy? Es un cambio de eje que transforma por completo la experiencia de la vida. Porque el corazón que está centrado en Dios no es arrastrado por cada viento de circunstancia. Tiene un ancla que lo sostiene, un norte que lo orienta, una referencia que no cambia aunque todo lo demás se mueva. La ansiedad, en su esencia, es una forma de idolatría. Es cuando algo distinto a Dios, sea la seguridad económica, la salud, la aprobación de otros, el control sobre el futuro, ocupa el lugar central que solo le pertenece a Él. No porque esas cosas sean malas en sí mismas. La salud importa, la economía importa, las relaciones importan. Pero cuando se convierten en el eje alrededor del cual gira toda nuestra paz, cuando su ausencia o su amenaza puede derrumbar nuestro mundo interior, entonces han ocupado un lugar que no les corresponde. Jesús viene a reordenar ese centro. Viene a decir, con la autoridad del que conoce el alma humana mejor que nadie, si buscas primero el reino, todo lo demás encuentra su lugar. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no tienen la capacidad de robarte lo más importante, que es tu comunión con el Padre. Y cuando esa comunión está viva, cuando el corazón está genuinamente centrado en Dios, hay una estabilidad interior que las circunstancias externas simplemente no pueden destruir. El Salmo 112, versículo 7, lo describe con una imagen que se graba en la memoria. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. No dice que no lleguen malas noticias,
Dice que el corazón firmemente confiado en el Señor no es destrozado por ellas. Puede recibirlas, puede procesarlas, puede dolerse en ellas sin ser derribado, porque está anclado en algo que ninguna noticia, por terrible que sea, puede arrebatar. Esta es la vida que Jesús nos está describiendo cuando habla de vencer la ansiedad. No una vida sin dificultades, sino una vida con un centro tan sólido, tan verdadero y tan lleno de la presencia de Dios, que las dificultades ya no tienen el poder de definir quiénes somos ni de robar la paz que Él ha prometido darnos. Y esa vida no es un ideal inalcanzable reservado para los grandes santos de la historia. Es la vida normal del creyente que aprende, día a día, a buscar primero el reino. Es la vida del pescador que dejó sus redes para seguir a Jesús, sin saber exactamente a dónde lo llevaría ese camino, pero confiando en la voz que lo llamaba. Es la vida de María, que recibió la noticia más desconcertante que una joven podía recibir, y respondió con una entrega que sigue siendo modelo para toda generación. Aquí está la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Lucas 1, versículo 38. No la ausencia de preguntas, sino la presencia de una confianza más grande que las preguntas. No la ausencia de incertidumbre, sino la presencia de una fe que elige al Padre por encima de la necesidad de controlar el resultado. Esa es la vida que vence la ansiedad desde adentro hacia afuera, con una transformación que ninguna circunstancia exterior puede revertir. Hay una escena en los Evangelios que muchas personas conocen, pero que pocas veces es leída a través de la lente de la ansiedad y de la paz interior. Es la escena de Jesús durmiendo en la barca, en medio de una tormenta que amenazaba con hundir la embarcación y con ella a todos los que iban a bordo. Los discípulos experimentados pescadores que conocían el mar de Galilea mejor que nadie estaban aterrorizados, y Jesús dormía. Marcos 4, versículos 37 al 40, nos describe esa escena con una vividez que casi permite escuchar el rugido del viento y sentir el agua golpeando el rostro. Se desató una tormenta de viento tan violenta que las olas azotaban la barca hasta casi llenarla de agua. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y los discípulos lo despiertan con una pregunta que tiene más capas de las que aparenta. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Esa pregunta es la pregunta de toda alma ansiosa en medio de la tormenta. No siempre la pronunciamos con palabras, pero la llevamos en el corazón cuando el miedo arrecia. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Sabe lo que está pasando? ¿Le importa? Es la pregunta más humana que existe, y Jesús no la esquiva ni la condena. Simplemente la responde, pero no con palabras. La responde con un acto que redefine por completo la naturaleza de la realidad que los discípulos creían estar viviendo. Jesús se levanta, reprende al viento y dice al mar: «Silencio, cálmate». Y el viento cesó y todo quedó completamente tranquilo. Luego mira a sus discípulos y les hace dos preguntas que son en realidad una sola pregunta profunda. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? No es una reprensión severa. Es la voz de un maestro que está señalando la raíz del problema con un amor que no acepta dejar a sus discípulos en la superficie del asunto. El problema no era la tormenta. El problema era lo que la tormenta reveló en el interior de los discípulos, una fe que todavía no había comprendido plenamente quién iba con ellos en la barca, porque si hubieran entendido realmente quién era Jesús, la tormenta habría sido terrible, sí, pero no habría tenido el poder de hacerlos sentir abandonados. La tormenta era real, el peligro era real, pero también era real la presencia de aquel que tiene autoridad sobre el viento y sobre el mar. Esta escena habla directamente a cada corazón que hoy enfrenta una tormenta que parece más grande que su fe. No hay tormenta en tu vida que sea más grande que la presencia de Jesús en tu barca. No hay diagnóstico médico, no hay crisis financiera, no hay ruptura de relación, no hay situación familiar que supere la autoridad de aquel que con una sola palabra puede decirle al caos: «Silencio, cálmate», y el caos obedece. Pero hay algo más en esa escena que merece ser contemplado con detenimiento. Antes de calmar la tormenta, Jesús estaba durmiendo. Y ese sueño no era indiferencia.
Era la expresión visible de una paz perfecta, de una confianza absoluta en el Padre que no necesitaba monitorear las circunstancias para mantenerse en calma. Jesús dormía en medio de la tormenta porque su paz no dependía del estado del mar, dependía de su relación con el Padre. Eso es exactamente lo que Él quiere para nosotros, no que nunca sintamos el viento, no que seamos insensibles al peligro, sino que tengamos un centro de paz tan profundo, tan anclado en la realidad de Dios, que incluso en medio de la tormenta más violenta, haya en nosotros un lugar de quietud que el mundo no puede tocar. El apóstol Pablo conoció ese lugar desde adentro. Escribió desde una prisión, encadenado, enfrentando la posibilidad real de su ejecución, y desde ese lugar dijo en Filipenses 4, versículo 11, «He aprendido a estar contento en cualquier situación en que me encuentre». Nota la palabra aprendido. La paz en medio de la tormenta no es un don que cae del cielo sin ningún proceso. Es algo que se aprende. Se aprende en las tormentas pequeñas que preparan el corazón para las grandes. Se aprende en cada momento en que elegimos llevar la preocupación al Padre en lugar de cargarla solos. Se aprende en cada lectura de las Escrituras que reorienta los ojos del alma desde las olas hacia aquel que camina sobre ellas. Porque Jesús no solo calmó la tormenta desde la barca. En otro momento, registrado en Mateo 14, caminó sobre las aguas hacia sus discípulos que luchaban contra el viento. Y cuando Pedro pidió ir a su encuentro caminando sobre el agua, Jesús lo invitó. Y Pedro caminó. Mientras mantuvo los ojos en Jesús, caminó sobre algo que por naturaleza debería haberlo hundido. Fue solo cuando desvió la mirada hacia las olas, cuando la realidad de la tormenta entró en su campo de visión con más fuerza que la presencia del Maestro, que comenzó a hundirse. Esa imagen es una de las descripciones más precisas de la ansiedad que jamás se ha registrado. No es que las olas no sean reales, son reales y son grandes. El problema es el orden de la mirada. Cuando las olas ocupan el primer plano de la conciencia y Jesús queda al fondo, el corazón se hunde. Cuando Jesús ocupa el primer plano y las olas quedan en perspectiva, el corazón puede caminar sobre lo que parecía imposible. Isaías 26, versículo 3, lo promete con una precisión que el alma hambrienta de paz necesita guardar en lo más profundo. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Perfecta paz. No paz parcial, no paz provisional, no paz que depende de que las circunstancias mejoren. Perfecta paz para el corazón cuya mirada está fija en el Señor. Esa es la promesa, y las promesas de Dios no caducan. Hoy, sea cual sea la tormenta que estás navegando, la invitación sigue siendo la misma que Jesús extendió a Pedro desde la superficie del agua agitada. Ven, una sola palabra, directa, cálida, llena de autoridad y llena de gracia al mismo tiempo. No, ven cuando la tormenta pase. No, ven cuando te sientas más fuerte. Simplemente, ven, ahora, con el miedo, con las dudas, con las olas a tu alrededor. Ven y mantén los ojos puestos en Él, porque mientras lo hagas caminarás sobre lo que el mundo llama imposible. Y si en algún momento comienzas a hundirte, recuerda que la misma mano que extendió Jesús hacia Pedro está extendida hacia ti, firme, segura, sin soltarte jamás. Existe un hábito espiritual que Jesús practicó con una regularidad que los evangelios registran una y otra vez, y que está directamente conectado con su capacidad de vivir sin ser dominado por la ansiedad en medio de circunstancias que habrían aplastado a cualquier ser humano ordinario. Ese hábito es el retiro a la oración solitaria. Lucas 5, versículo 16, lo describe con una brevedad que encierra un peso enorme. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. No dice que Jesús oraba cuando tenía tiempo. No dice que oraba cuando las circunstancias eran favorables. Dice que se retiraba. Era una decisión activa, intencional, que él tomaba en medio de una agenda que incluía multitudes que lo buscaban, enfermos que necesitaban sanidad, discípulos que necesitaban formación y líderes religiosos que lo acechaban con hostilidad creciente. En medio de todo eso, Jesús se retiraba a orar, y ese retiro no era una escapatoria de la realidad.
Era el lugar donde recibía las fuerzas para enfrentarla. Este patrón de vida que Jesús modeló tiene una implicación directa para cada persona que lucha con la ansiedad. Una de las raíces más comunes de la ansiedad crónica es el agotamiento espiritual, ese estado en que el alma ha estado dando tanto, cargando tanto, corriendo tanto, que ya no tiene reservas desde donde operar, y cuando las reservas espirituales están vacías, el miedo llena ese espacio con una facilidad alarmante. Jesús sabía que la comunión con el Padre no era un lujo para los días tranquilos, era el oxígeno del alma, era la fuente desde donde fluía todo lo demás, la sabiduría para discernir, la fuerza para resistir, la paz para enfrentar la adversidad sin ser destruido por ella. Y si el propio Hijo de Dios, en quien habitaba toda la plenitud de la divinidad, consideró indispensable ese tiempo de retiro y de oración, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros, que somos vasos de barro llamados a llevar un tesoro que nos supera? Segunda de Corintios 4, versículo 7, lo expresa con esa honestidad que caracteriza al apóstol Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Somos vasijas de barro, frágiles por diseño, no por error, y esa fragilidad no es una vergüenza que esconder, es el espacio donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor claridad, porque cuando un corazón frágil confía en un Dios infinito, lo que resulta no puede explicarse por la capacidad humana. Pero la vasija de barro necesita ser llenada continuamente. No puede operar desde el vacío, y uno de los medios principales que Dios ha establecido para llenar esa vasija es precisamente la palabra. Jesús mismo, en el momento de mayor tentación, cuando el diablo lo confrontó en el desierto después de 40 días de ayuno y de soledad extrema, respondió cada ataque con las Escrituras. Escrito está, una y otra vez. No con argumentos filosóficos elaborados, con la palabra de Dios viva y eficaz, que cortaba como espada cada mentira que el enemigo presentaba. El Salmo 119, versículo 105, dice, «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». En la oscuridad de la ansiedad, cuando el camino no se ve y el miedo hace que todo parezca peligroso, la palabra de Dios funciona exactamente como esa lámpara. No ilumina todo el trayecto de golpe, ilumina el paso siguiente, el suficiente para que el pie pueda avanzar con seguridad, y luego el paso que viene después. Y así, de luz en luz, de promesa en promesa, el alma ansiosa aprende a caminar en la oscuridad sin perderse, porque la lámpara nunca se apaga. Hay también una disciplina que a menudo es subestimada en su poder para vencer la ansiedad, y que Jesús practicó de manera que sus discípulos notaron y quisieron imitar. Es la gratitud. No la gratitud superficial de listar bendiciones como si fuera un ejercicio mecánico, sino la gratitud profunda, contemplativa, que detiene el alma frente a la bondad de Dios y la deja habitar en ella el tiempo suficiente como para que esa bondad reoriente la perspectiva. La mente ansiosa tiene una tendencia natural a enfocarse en lo que falta, en lo que amenaza, en lo que podría salir mal. La gratitud genuina interrumpe ese patrón con una violencia suave, pero real. Cuando el corazón comienza a nombrar, uno por uno, los actos de fidelidad de Dios en el pasado, cuando recuerda las tormentas anteriores de las que salió, cuando hace memoria de las promesas que fueron cumplidas y de las oraciones que fueron respondidas, aunque no siempre de la manera esperada, algo se mueve en el interior. La gratitud es, en esencia, un acto de memoria espiritual que le recuerda al alma quién es Dios y lo que Él ya ha hecho. En Lucas 17, cuando Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno regresó a dar gracias, Jesús preguntó, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No era una pregunta de quien necesita reconocimiento, era la observación de alguien que entendía que la gratitud no beneficia principalmente a quien la recibe, sino a quien la da. El leproso que regresó a agradecer recibió algo más que la sanidad física. Recibió la presencia del Maestro, la comunión con Él, el encuentro face to face que los otros 9 se perdieron en su prisa por seguir adelante. La vida de gratitud es la vida que permanece cerca de Jesús, y permanecer cerca de Jesús
es el antídoto más poderoso contra la ansiedad que el alma puede encontrar, no porque la gratitud sea una técnica de autoayuda espiritual, sino porque la gratitud genuina es el idioma del corazón que ha comprendido la gracia, que sabe que todo lo que tiene es un regalo y que el dador de ese regalo es fiel, bueno y eterno. El corazón agradecido no es el corazón que no tiene problemas, es el corazón que tiene a Dios en el centro de su visión y desde ese centro puede ver los problemas en su dimensión real. Reales, sí, pero temporales. Pesados, sí, pero sostenibles con la gracia del Padre. Y pasajeros, siempre pasajeros, frente a una gloria eterna que, como lo dice Pablo en 2 de Corintios 4, versículo 17, no tiene comparación posible con ningún sufrimiento presente. Esa perspectiva eterna no minimiza el dolor presente, lo contextualiza, lo coloca dentro de una narrativa más grande, la narrativa de un Dios que redime, que restaura, que hace nuevas todas las cosas y que tiene la última palabra sobre cada historia que parece terminarse en medio de la oscuridad. Y cuando el alma abraza esa narrativa más grande con convicción, cuando la vive no solo como doctrina, sino como la realidad más sólida que existe, la ansiedad pierde terreno. No de golpe, no sin lucha, pero pierde terreno. Porque la verdad de Dios es siempre más grande que el miedo, y la presencia de Dios es siempre más real que la tormenta. Todo lo que Jesús enseñó sobre vencer la ansiedad converge en un solo punto: la confianza en un Padre que ve, que provee y que nunca abandona a los suyos. No es una fórmula, es una relación viva y transformadora con el Dios que te conoce por nombre y tiene sus ojos puestos en ti ahora mismo. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar este tiempo a nutrir tu alma. Si este mensaje te bendijo, dale like, deja tu comentario y suscríbete al canal para no perderte los próximos mensajes. En el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Los próximos videos aparecen en pantalla ahora. Dios te bendiga grandemente.